Bueno, hay tres elementos esenciales ya, si se comienza con la normalización, con la recuperación de la lengua, tres elementos esenciales que tenemos que tener sí o sí, al menos desde nuestra experiencia. Aquí no sé cómo ocurrirá y bueno, algún día espero ver, ¿no? Porque será buena señal, y es que Mapudungun ha dado la vuelta a la tendencia que tiene hoy y vendré satisfecho a contar batallitas, ¿no? Yo estuve en una reunión y qué mal estaba, y mira, y qué bien, que ya los jóvenes hablan y esperemos, ¿no? Pero hay tres elementos esenciales. Uno es, y ha aparecido aquí, casi cada uno de vosotros lo ha citado, es el paso de la oralidad a la escritura. Un paso esencial. No hay hoy en día una lengua oficial que se mantenga la oralidad. Y no hay porque, como comentaba, bueno, parece que la mayoría, ¿no? Os decía que lo que os voy a decir todo os va a sonar, lo que ha salido durante el día, ¿no? Igual es como un resumen casi, ¿no? Pero porque al final hoy en día la lengua, más allá de darnos una identidad como vascos, nos tiene que servir para vivir en el día a día. Entonces, nosotros tenemos que realizar diferentes funciones durante el día. Tenemos que hablar en un entorno familiar, tenemos que pensar, tenemos que hablar nosotros mismos, tenemos que movernos en un entorno laboral, en la ciudad y en la nación o en esto, ¿no? Si no lo hacemos en una lengua, lo vamos a hacer en otra. Pero tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos. Entonces, al final, esas funciones que tiene la lengua nos tiene que servir para esas funciones, ¿no? Y si no está puesta al día en esas funciones, poco a poco perderá su utilidad y perderá, por supuesto, el sentido de transmitirlo. Eso, y para hacerla útil hoy en día, donde en un 99% de las casas tenemos tendido eléctrico, en no sé qué porcentaje tenemos internet, etcétera, etcétera. La sociedad donde vivimos hoy en día es imposible que una lengua sobreviva en el siglo XXI sin tener un soporte escrito. Es imposible, porque aunque hoy hiciéramos la reunión aquí en Mapudungun todo, ¿cómo cogería los apuntes de la gente? ¿Algo? ¿O qué va a hacer? ¿Traducir simultáneamente y escribir en castellano? Si necesitamos que nuestra lengua sea una lengua, como decía en la tercera actitud, una lengua normalizada, necesitamos una literatura, necesitamos medios de comunicación, necesitamos diccionarios, necesitamos escuelas, universidades, investigaciones, tesis doctorales en nuestra lengua. Y para hacer todo eso es indispensable tener una escritura. Porque si no va a ocurrir lo que decíamos, ayer esa discusión salió y comentaba uno de la que dijo, pues yo me aburro de los Millatún, ¿no? Yo me aburro, no sé si voy a ir más. Y otro le contestaba, no, pero es que nuestra lengua está unida a la espiritualidad y por lo tanto en esos momentos es donde tiene sentido, etc. Bueno, pues está bien, si ese es el uso que se le quiere dar a la lengua, pues ya está, yo ahí no me voy a meter. Pero si realmente, como hablamos, queremos tener una lengua normalizada que nos sirva de comunicación a diario, tiene que salir de ese círculo vicioso que no lleva más que a la muerte. Y de aquí a 20 años no servirá ni para esa espiritualidad que dice defender, porque no existirán hablantes y no habrá. Entonces, él mismo se estaba contradiciendo. Hay que señalar que, al menos a mi entender, la lengua ha sido oral históricamente porque hay aspectos de la sabiduría mapuche que tienen que ver más con el organismo que con las partes así como físicas, más con el aspecto sensible o de la energía, como por ejemplo el tema del movimiento del machi que el trance, no lo va a aprender leyendo el libro, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces ese es un problema que también tenemos con la sociedad global, del occidente, porque por ejemplo a lo mejor nuestra sociedad, si no hubiera sido colonizada, nunca hubiera necesitado más de generar una instancia como la academia grande, que todo el mundo que en la universidad, porque la universidad está en la vida, en el mundo mismo, salir a recolectar la web, o a participar en un escuchar a los antiguos, haciendo
diciendo sus cosas en su propia lengua, porque cada lengua transmite sentido y el sentido es energía. Si no hubiéramos sido colonizados nosotros, esa parte se hubiera mantenido, como dice, conservada, se hubiera conservado sin un problema. Pero hoy día tenemos esa dificultad de tener que investigar, profundizar y instruirnos nuevamente para alcanzar ese nivel de sensibilidad. Y claro que es bueno tener los soportes, pero quizás el sustento del oral no es que una cosa quite la otra, ¿no? Sino que ambos tienen que estar, como decías tú en ese momento, nosotros somos la lengua. Eso quería. Sí, yo creo que es importante decir que todas las lenguas han sido orales, la vasca hace 50 años. Pero si queríamos estar vivos hoy en día con el mundo que nos rodea, ¿qué opción teníamos? Claro, todas las lenguas. Mi abuela no sabía ni escribir y sabía solamente, se ha mantenido de manera oral en torno al fogón, como se comentaba, porque nuestra cultura ahora, bueno, nuestro pueblo está súper industrializado, demasiado para mi gusto, pero la lengua vasca, o sea, se ha mantenido en el caserío, en el entorno rural, pero en un momento tuvo que salir de ahí. ¿Por qué? Porque los fenómenos que se dan en las ciudades van como ondas expansivas llegando poco a poco a las comunidades. Y queramos o no, hoy en día hasta allá en la última cabaña o ruca tenemos una televisión. Y está llegando la televisión. Entonces, claro, no podemos obviar eso. Y si no hubiesen llegado, y si no hubiesen hecho, la cuestión es que está, ¿no? Lo tenemos ahí. Cuando llegó la lengua unificada, que es lo que es el punto que estamos hablando, ¿no? Mi abuela decía que aquellos no hablaban bien el vasco, ¿no? O sea, todos esos miedos a lo nuevo, y eso se da. Lo que pasa es que el español y las lenguas que están normalizadas lo hicieron hace tanto tiempo que hoy en día parece lo más normal del mundo, ¿no? Incluso mis sobrinitos, ahora yo he sido parte del proceso de estandarización de nuestra lengua, del euskera. Yo he cambiado la escritura de las palabras 80.000 veces, que sí con H, sin H, una R doble, que ahora la academia dice que no sé qué, que claro, porque esto comenzó en el 69 y yo nací en el 75, entonces todos los cambios, pero ya mis sobrinos no saben que has escrito tú esto junto y luego separado, y eso ya para ellos es lo más normal del mundo. Ahora, si hubieran sabido su tatarabuela qué problemas tuvo, pero lo mismo que llegó la televisión a las casas, que la gente se ponía guapa porque iba a ver la televisión, y claro, creía que igual que ella veía, le veía el que estaba, ¿no? Son miedos, son cosas que ocurren. Yo creo que no es el número, es la organización. ¿Y qué calidad de hablantes tenemos? Luego voy a pasar al segundo punto. O sea, hay lenguas en el mundo que son millones como los quechuas, pero que están en riesgo de extinción, porque no están articulados y no hay una estructura que haga unas líneas o que establezca unas líneas para que esa lengua vaya a un proceso de normalización. En cambio, hay comunidades que son 80.000, pero están bien estructuradas, tienen su alfabeto, tienen su escritura, tienen sus estudios, en la escuela se estudia en esa lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no creo que sea tanto el número, no podemos pensar que todo el territorio de repente va a estar a favor nuestra. Por eso decía, compactar la comunidad lingüística. Aquellos que están, aunque sean 10, ¿por qué no pueden crear una escuela, un jardín de infancia para que en ese jardín de infancia se haga todo en Mapuzungun? No, naturalmente, pero mi punto no era el tema numérico y tampoco intentar cuestionar esa posibilidad, sino que aquí vivimos en donde hay más gente chilena que no le interesa desarrollar la lengua mapuche, y me preguntaba, sigo con la duda porque no me han respondido, donde ustedes han desarrollado ese proceso, ¿eran más del 50% vasco o había lugares donde había más castellanos viviendo ahí? No sé si entiende la pregunta. Sí, te vuelvo a decir, depende de dónde.
hay pueblos, por ejemplo, es que no se voy a quitar el micrófono, da igual el micrófono. En esta zona, todo de aquí, pueblos de Guipúzcoa como Eibar, Mondragón, Andoain, donde la mayoría vinieron de España. Pero hay otras zonas en el corazón de Guipúzcoa, por ejemplo, y aquí en la parte vizcaína, donde la mayoría es totalmente vasca. Pero en las grandes ciudades, hoy en día en las grandes ciudades, no os creéis que nuestro proceso es magnífico, tenemos nuestras luces y sombras. Y en Bilbao, por ejemplo, que es la ciudad más grande, el euskera se oye un 4% en la calle. Claro, es que no vamos a pretender que en Santiago, de la noche a la mañana, hable seguro, de mucho. Pero claro, la cuestión es que ya en Bilbao, que se habla un 4%, el 90% de los niños ya saben la lengua. Entonces, probablemente esos jóvenes a los siguientes les van a transmitir la lengua también. Hoy en día no la hablan, ¿por qué? Pues porque los mayores nadie sabe. Entonces, es muy complejo el proceso, ¿no? Pero yo lo que estoy intentando englobar son qué claves por lo menos nos han llevado a esa situación de estar mejor, pero todavía el vasco, o sea, el euskera, está, según el Atlas de la UNESCO, está en peligro de extinción. O sea, imaginaos, si tenemos televisión, tenemos radio, periódico, literatura, ahora se ha hecho la Feria del Libro Vasco y hay más de 40.000 libros en euskera editados. Pero eso en estos últimos 40 años. Tenemos universidad, yo he estudiado, por ejemplo, física, todo en euskera, todo en vasco. Pero fui yo el que fui abriendo camino, ¿no? Porque no hay lenguas ni antiguas ni modernas. Los hablantes son los que hacemos las lenguas modernas o antiguas. Y yo, según me iba avanzando en la ciencia, la lengua iba avanzando conmigo en la ciencia y yo iba avanzando con la ciencia. Y que física por primera vez se estaba haciendo en euskera en toda la vida, pues ahí estaba yo. Pero había una conciencia, ¿no? Que es el segundo punto del elemento. Igual pasamos ya de lo del plano uno es la unificación de la lengua y pasar de la escritura a la oralidad a la escritura. Y ese, perdona, un poquito, el 90% de niños que ya hablan escribir, Sí. esos niños aprenden en la escuela fundamentalmente. Antes sí, ahora ya como cada vez somos más los Claro, jóvenes de 20, los jóvenes o ya jóvenes maduritos de 20, 30 años que conocemos la lengua, ya empiezan a salir desde casa. Pero hace 30 años atrás, muy poca gente era capaz en casa de transmitir la lengua. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo decía, mis abuelos sabían la lengua, no sabían la lengua, no era la única que sabía, el vasco, pero no les transmitieron a mi papá y a mi mamá. O sea, tú aprendiste en la escuela. Yo aprendí en la escuela, pero en casa también. En casa también. El otro día, ayer, no es cuando hablábamos con Lucho, yo no sé cómo aprendí en casa, porque le oigo ahora hablar a mi padre con los nietos y habla como los indios. Pero ellos tenían una conciencia de lo que decía antes a la mañana, que la lengua más efectiva es la más afectiva. Y transmitían mal, sin saber, pero por lo menos nos daban a entender que estaban haciendo un esfuerzo y que, claro, luego ya cuando hemos ido ya avanzando, pues con 12 años ya hablábamos en castellano en casa. Pero mi madre no, mi madre se apuntó, luego vemos otras iniciativas con escuelas para adultos, se apuntó y aprendió la lengua y habla fluidamente.